Hola, soy Alex Orlich, soy salvadoreño y vivo en Barcelona. Hago este video para dar mi testimonio sobre mi cuadro con el COVID-19. El 21 de febrero entro con un cuadro de gripe. Asisto al médico porque me sentía muy mal, tenía fiebre, tenía congestión nasal, en el pecho también, dolor de cabeza y un cansancio extremo. Y me preocupaba un poco el tema de que fuera el coronavirus, porque ya se estaba hablando mucho del tema, pero no estaba aún dicho que en España estaba la enfermedad como tal, por lo cual cuando asisto al médico no le dan mucha importancia, me dicen de que es una gripe por el clima, porque estábamos justo en invierno en esa época, entonces que me fuera a casa con paracetamol sin ningún problema, ¿no? Pues me fui a casa, hago los días de paracetamol, pero el día 28 de febrero, 8 días después, amanezco con ahogos muy fuertes, con temperatura nuevamente, un dolor de cabeza insoportable, dolor de cuerpo, pesadez, por lo cual decido volver al médico. La doctora decide hacerme una placa de pulmón donde encuentra una bronquitis, y me dice de que me vaya a casa con 8 días de antibiótico y paracetamol. Hago el tratamiento, tengo una leve mejoría, pero no mejoro del todo. Aún sentía que no respiraba al 100%, tenía mucho cansancio, la mucosidad no se iba, la flema, por lo cual decido volver otra vez al médico y lo que me dice es de que una bronquitis es normal que tarde tanto en curar, entonces que nada más fuera poco a poco retomando mi vida normal. Eh, Hago caso a esto, luego el 19 de marzo vuelvo a caer con temperatura, esta vez tenía 38,5 de temperatura, tenía muchos ahogos nuevamente, también dolor de espalda, bueno, dolor corporal en general, dolor de cabeza, y decido ir nuevamente al médico. Lo que me dice esta vez es de que era probable que yo tuviera el COVID, porque ya ahora sí estaba en España probado que ya habían muchos infestados y que era probable que tuviera el virus, pero que me fuera a casa tranquilamente con paracetamol porque no, tampoco tenía síntomas tan graves como para dejarme hospitalizado. Entonces me voy a casa nuevamente con paracetamol. Sí me aliviaba lo que era la fiebre, pero el resto de síntomas, lo que eran los ahogos, sobre todo, en mi caso fueron muy fuertes, no, esto no se iba. Y después de esto, 4 días después, amanecí que ya no podía respirar ni siquiera acostado. O sea, ya los ahogos habían llegado como a su máximo. Entonces mi esposa decide llamar a una ambulancia. Ese día viene la ambulancia y me llevan otra vez al hospital. Me hacen todo unas pruebas de respiración, la entrada de aire, la cual decían que era perfecta la entrada. La fiebre en ese momento la tenía bien, pero era porque ya yo me había tomado un paracetamol, entonces había logrado bajarla. Lo cual hacen caso omiso y me dicen que me vaya a casa nuevamente con paracetamol. Y en ese momento me dejan un Ventolin para que cuando sintiera ahogos me hiciera las inhalaciones. Esto me funcionaba en el momento que sentía el ahogo, lo hacía, pero horas después el malestar de ahogo volvía. Luego, el 30 de marzo, vuelvo a tener otra vez muchos síntomas de ahogo, otra vez ese cansancio extremo, dolor corporal intenso, o sea, era terrible, no podía ni caminar del sofá a la cocina porque me dolía todo y me ahogaba. Y cuando llego al hospital me vuelven a hacer otra placa, y el médico me dice que lo que ve la placa totalmente normal, que es probable que lo que yo tenía era un ataque de pánico. Entonces que me volviera a casa nuevamente con paracetamol y que cualquier urgencia volviera. Luego, el 8 de abril, yo fui empeorando, empeorando, empeorando. El 8 de abril regreso al hospital otra vez con ataques fuertísimos de ahogo. Esta vez la congestión era, no paraba yo de sacar flema, si me acostaba me ahogaba del mismo moco. Y cuando llego al hospital deciden hacerme otra placa y hacerme unos análisis en los cuales doy positivo de neumonía. El doctor que me ve en ese momento compara esa placa que me hicieron en ese momento con las otras que me hicieron los días anteriores
y se asombra un poco porque dice de que ya el cuadro de neumonía se veía reflejado en esas placas y que no entendía cómo no me habían dado un tratamiento para esto. Cuando yo le pregunto que por qué habían hecho eso, un poco justifica diciendo de que como la neumonía del COVID era nueva, no sabían leer bien las placas y que era probable que por eso no me hubieran recetado antibiótico. Él ese día decide dejarme 3 días de acitromicina y mandarme con paracetamol. Me dijo que el ibuprofeno no, que era peligroso para el virus. Lo cual me vuelvo a casa ese día y gracias a Dios ese día un familiar me hace llegar el video de la doctora Barrientos, de frente a frente, en el cual cuando le escucho todo lo que decía tenía mucho sentido, me sentía súper identificado con todo lo que ella hablaba. Yo lo que sentía era que mis órganos por dentro iban a explotar, me sentía súper inflamado, me sentía, no sé, un malestar que nunca en mi vida había sentido. Gracias a unos familiares logro contactar con ella ese mismo día que me habían detectado la neumonía y ella decide aumentar 3 días más a la citromicina, o sea, hacer 6 días y meter ibuprofeno cada 8 horas de 400 miligramos. A todo esto, cuando ella decide agarrar mi caso, me dice de que ya mi caso es bastante avanzado, que iba a costar la recuperación, pero que lo íbamos a intentar. Ella con todo el amor y toda la profesionalidad del mundo cogió mi caso y ha ido conmigo de la mano en todo. Después de esto vimos que el ibuprofeno no estaba haciendo el efecto que queríamos. Sí tuve una leve mejoría, pero no del todo, lo cual la doctora decide cambiar mi tratamiento de ibuprofeno a prednisona por 8 días, el cual tampoco logramos que hiciera el efecto del todo. Sí, también debo decir que tuve una leve mejoría, pero no del todo. Lo cual la doctora, antes de cambiar de tratamiento, me manda a hacer una analítica de sangre para ver en qué estado estaba yo. Cuando me dan los resultados, ella encuentra de que ya tengo una vasculitis y por lo cual decide dejarme colchicina. Esta colchicina ha sido el cambio bestial en todo mi tratamiento. Lo hice por 20 días, mejoré. A los 3-4 días yo ya estaba pudiendo respirar súper bien, tener conversaciones que no podía tener antes, empecé a hacer cosas de casa, en fin, una mejoría brutal. Y el día de ahora, 19 de mayo, acabo de recibir la buena noticia después de otros análisis de sangre que la doctora me dejó para ver, a ver si había mejorado y en qué estado estaba mi coagulación. Y acaba de darme la buena noticia que estoy totalmente sano, que me da de alta y que gracias a Dios no llegué a una coagulación diseminada. Entonces, nada más quiero cerrar este video dando las gracias infinitas a la doctora Barrientos, dando las gracias a Dios y mandarles un mensaje de optimismo a toda la gente que está pasando por esto. Hay que tener mucha fe. Uno puede lograr pasar esta batalla que la vida nos está poniendo en este momento y nada, mis agradecimientos enormes e infinitos a la doctora por, como digo, es una gran profesional, sabe lo que dice y es un apoyo a nivel médico que en este momento en otros lugares no hay. Aquí en España está siendo muy dura toda esta parte, por lo cual doy gracias a Dios, gracias a la doctora y todo nuevamente por haberla cruzado en mi camino. Muchas gracias, un abrazo a todos y muchos ánimos.